Hermanos, nos da mucho gusto volver a estar juntos otra vez. La palabra de Dios dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Vamos a alegrarnos el corazón, hermanos, entonando el siguiente himno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bendito Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Bendito sea, Señor, y te damos muchas gracias porque nos permites una vez más estar aquí en tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Bendito sea, Señor. Y todo esto te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro divino Salvador, Señor. Amén. Cristo me ayuda por Él a vivir, Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento
cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o siento temor, paso tristezas, me inspira valor. Hallo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Amados hermanos, Dios les bendiga. Es una grande bendición poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. En esta mañana tarde quiero compartir con ustedes este tema titulado ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios ahí en la Carta General de Santiago, en el capítulo número 1, y meditemos en los versos del 2 hasta el verso número 8. La palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Bendito Señor, le rogamos en el nombre precioso de Jesús, que bendiga nuestras vidas con el mensaje de esta mañana. Que su palabra sea alentadora para nuestra vida, para nuestra fe, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba por la cual podamos estar pasando en estos momentos. Le rogamos que bendiga a su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos y amigos que tienen a bien escuchar este mensaje a través de estos medios. Le agradecemos esto y le pedimos todas estas cosas en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. ¿Cómo enfrentar la prueba?
la Biblia deja claro que las pruebas son parte de la vida cristiana. Esto podemos verlo en la Biblia de una forma muy clara, por ejemplo, en la enseñanza de Job, en la enseñanza de Santiago, en la literatura paulina y también en los escritos de Pedro, entre otras citas, entre otros libros. En realidad, las aflicciones son una parte normal para el discípulo fiel. Esto echa por tierra aquella doctrina, aquella teología que dice que los cristianos no deben sufrir o que los cristianos no deben padecer. Vea lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo número 4, en el verso número 12. Primera de Pedro 4, verso número 12. Amados, voy a leer nuevamente el pasaje. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces Pedro dice, no se sorprendan cuando estén pasando por el fuego de prueba. Y la palabra de Dios en esta carta dice como si algo extraño les estuviera pasando. Y es que padecer aflicción fortalece y manifiesta el carácter verdadero del cristiano. El cristiano, al enfrentar las pruebas, las luchas, las tribulaciones, el sufrimiento, se refugia en el Señor y se da cuenta que su fe, en vez de romperse, en vez de debilitarse, se ve fortalecida. Es interesante que muchos de los sufrimientos sean una manera de autenticar nuestra fe y también sirve de identificación con nuestro Señor Jesucristo, como es el caso, por ejemplo, de la persecución. Siguiendo la lectura de Primera de Pedro en el capítulo 4, ahora en el verso 13 dice la Biblia, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Al leer la carta de Santiago nos damos cuenta que tiene un propósito muy definido: el alentar a la iglesia, animar a la iglesia en medio de la tribulación. Cuando leemos los primeros versículos nos damos cuenta de esta verdad. Habla del gozo en medio de la prueba, la fe que sostiene al creyente, que lo sostiene de pie al creyente, la paciencia que es su fruto y la sabiduría que se produce como resultado de la prueba. En varias partes la epístola toca este tema sobre el aliento para los cristianos. También lo podemos ver no solamente en el capítulo número 1, sino en el capítulo número 5. Santiago dice que debemos esperar con paciencia y que nos acordemos de la paciencia de aquellos hombres que han sufrido y que han esperado con paciencia la intervención poderosa de Dios. Y ahí encontramos, por ejemplo, a Job. Ahora nos preguntamos, ¿cómo debemos enfrentar el sufrimiento? ¿Acaso debemos permanecer pasivos? ¿O nuestra fe debe ser dinámica y activa? ¿Cómo es que la Biblia, a la luz de este pasaje, nos enseña a enfrentar el sufrimiento? Vea por favor el primer pensamiento. Y para eso vamos a leer el verso número 2. Santiago capítulo número 1 en el verso número 2. Dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Enfrentemos el sufrimiento con gozo. Para esto leí algunas versiones, 3 versiones distintas, aparte de la versión 60, para aclarar un poquito más nuestro pensamiento.
Por ejemplo, la Biblia al día dice, hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. La Biblia latinoamericano 95 dice, hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Pareciera que este pasaje echa por tierra el pensamiento muy humano, el pensamiento muy común de que aquel que pasa por una dificultad es digno de sentir, de que tengamos lástima de él o de que sintamos conmiseración. Cuando Santiago habla del gozo, sugiere una esperanza firme, una esperanza fiel hacia el futuro, lo que algunos escritores o teólogos llaman como escatológico. Es decir, la prueba que estoy pasando hoy, necesitamos verla hacia el futuro. Es decir, cómo el Señor va a mostrar su poder, su consuelo, su fortaleza, su bondad y el perfeccionamiento que traerá a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras almas. El regocijo del cristiano en medio de la prueba es necesario. Cuando viene la prueba, el cristiano se refugia en Dios y esta prueba lo hace más dependiente de Dios, lo hace esperar en Dios y Dios está haciendo del cristiano, está trabajando en el carácter del cristiano y lo lleva a ser más piadoso, más consagrado y más santo. El regocijo del cristiano al soportar las pruebas en el presente es una señal de su esperanza de alivio en el futuro. Por ejemplo, cuando leemos en Romanos capítulo número 8, en el verso 18, dice la Biblia, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Vea cómo Pablo se proyecta hacia el futuro, hacia lo que puede ser y a lo que, en lo que se está convirtiendo este cristiano, este creyente. Hemos leído algunas veces acerca de Habacuc en el capítulo 3, en el verso número 18, y él dice, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, aunque la higuera no dé sus frutos, ni haya aceite, y dice en el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces necesitamos cambiar nuestra perspectiva, necesitamos cambiar nuestro enfoque y saber qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestro carácter, cómo Él está trabajando en nosotros para convertirnos, para crecer, para madurar hasta la estatura, hasta la medida de la estatura del varón perfecto. La palabra griega que encontramos aquí en el verso número 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta prueba puede ser una prueba para ver si algo funciona, como es el caso de Juan capítulo 6, verso 6. Una prueba de la fidelidad o del amor de alguien, o una tentación que puede venir, ya sea del mundo, del maligno o de nuestra propia concupiscencia. Pero pareciera ser que en esos pasajes es una adversidad, una aflicción, un problema que Dios permite que venga para probar nuestro carácter, para probar nuestra fe o la santidad de los creyentes. Las pruebas nos golpean sin que podamos hacer nada para evitarlas. Las pruebas
nos atacan. Caemos en manos de ellas como piratas que en el medio del mar atacan nuestras naves. No podemos evitarlas, pero sí podemos aprender a tratar con ellas. Santiago, al igual que Pedro, las califica como diversas. Es decir, esas pruebas, estas aflicciones, estos sufrimientos nos atacan de todos los lados, en todos los tiempos y de todas las maneras. Por eso Santiago, al igual que Pedro, usan la palabra diversas aflicciones, diversas pruebas. Amado hermano, quizá usted en este momento está pasando por una prueba. Quizá el año pasado pasó por otras diversas pruebas, pero ahora su vida está siendo golpeada por algún tipo de prueba. Puede ser la salud cuando se ve minada, tal vez alguna situación económica, material, tal vez la pérdida de un ser amado, la persecución, la crítica, el señalamiento por causa de Jesucristo, algún problema en la familia por causa de seguir el camino de Dios. Y ahí están las pruebas, de todos lados, en todos los tiempos y de todas las formas. El carácter del cristiano está siendo probado constantemente. Así que Santiago dice: tened por sumo gozo. Ese gozo no se trata propiamente de un entusiasmo o de una risa, sino de un profundo sentimiento, de una profunda convicción de saber que estamos haciendo lo correcto. Una plena seguridad de saber que Dios está en medio del sufrimiento por el cual estamos pasando y que está listo, está presto para consolarnos, para fortalecer nuestras vidas. Es la seguridad de saber que Dios, detrás de un sufrimiento, tiene un propósito bueno para nosotros, como lo dice Nahum. Dios siempre es bueno. Es esa convicción de saber que Dios tiene un propósito bueno y perfecto detrás de la prueba. Y a veces, cuando viene la prueba y viene el sufrimiento, empezamos a preguntarnos: ¿y por qué a mí o por qué yo? O empezamos a señalar a las personas o incluso a Dios y decir que es una injusticia de lo que estamos recibiendo. Cuando Santiago habla de este gozo, habla de este profundo sentimiento y esta convicción plena de saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios, de saber que Dios está presente y de saber que Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Es sabernos, o es saber que estamos caminando en el camino correcto, en el centro de la voluntad de Dios. Y en medio del dolor y en medio de la angustia, saber que Él está con nosotros. Por eso, en medio de estas diversas pruebas, el cristiano fiel todavía puede tenerlo por sumo gozo. Es por eso que Santiago dice: tened por sumo gozo. Las diversas pruebas son una realidad. Hermano, hermana, joven, ¿cómo es que está usted enfrentando esta prueba? Analicemos nuestro corazón, revisemos nuestros pensamientos y veamos si estamos actuando como la palabra de Dios dice,
frente al sufrimiento. Permítame compartir con usted el segundo pensamiento. Vea por favor el verso 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No solamente debemos enfrentar la prueba con gozo, con sumo gozo, como lo dice el pasaje número 2, sino que debemos enfrentar el sufrimiento con discernimiento. Discernimiento espiritual o un entendimiento espiritual. El cristiano no solamente ve el golpe que ha recibido en la pérdida tal vez, o en un diagnóstico, en una situación adversa de aflicción en su vida, sino que el cristiano trata de entender o de saber qué es lo que Dios ha preparado para su vida. Quizá por el momento será difícil entender la situación. En el capítulo 13 de Juan, Jesús les dijo: lo que yo hago no lo pueden entender ahora, pero lo entenderán después. Y muchas veces, cuando estamos siendo azotados por la prueba en nuestras vidas, lo mejor que debemos hacer es refugiarnos en el Señor y confesar nuestra incapacidad y nuestra falta de discernimiento y entendimiento espiritual. Pero si estamos en Él y nos hemos refugiado en Él, sabremos que las cosas estarán bien. Y luego, cuando pase el tiempo, entenderemos muchas cosas. Dice en las mismas versiones que consulté el pasaje anterior, dice: pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Otra versión: esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Una versión más: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Necesitamos ese discernimiento del Señor, ese entendimiento espiritual. No solamente debemos ver el golpe, la prueba, la aflicción, la escasez, sino debemos entender, tratar de entender lo que Dios está logrando a través de la prueba. Voy a compartir con ustedes un pensamiento del pastor Spurgeon, y dice de la siguiente manera: lo mejor es aquello que hará de él un hombre mejor. La prueba hará a usted, al creyente, a la hermana, un cristiano mejor, recto, honesto, puro y santo. Si las diversas pruebas, al poner a prueba nuestra fe, engendran perseverancia, y esa perseverancia nos hace más perfectos y cabales en Cristo Jesús, alegrémonos por las pruebas. Con la bendición de Dios, las pruebas nos perfeccionan. Los creyentes que han pasado por muchas y diversas pruebas exhiben una dulzura que nunca se ve en otras personas. Las pruebas, enfrentadas correctamente, son enriquecedoras, pero enfrentadas incorrectamente pueden ser muy dañinas. Por eso Santiago dice: sabiendo, debemos saber lo que la prueba produce. Debemos tratar de discernir, de entender lo que Dios está logrando a través del sufrimiento. Esa es la base del gozo. Allí es cuando nos damos cuenta que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Si esta pandemia, si la pérdida, si la enfermedad nos hace más fieles, nos hace más consagrados, entonces debemos enfrentar las pruebas con gozo. Si esto nos está llevando
a la santidad, entonces debemos agradecer siempre a Dios. La paciencia es la capacidad de perseverar, es la capacidad de soportar el sufrimiento. El Señor quiere perfeccionar el carácter de cada uno de nosotros, quiere perfeccionarnos a través de la prueba. La madurez y el perfeccionamiento deben ser objetivos en la vida del discípulo. Y a veces decimos, Señor, necesito ser más paciente. Bueno, esto solamente se logra a través de la prueba. Oh, Señor, quisiera ser más completo, quisiera ser más perfecto, quisiera ser más consagrado. Y el Señor trae pruebas a nuestras vidas para hacernos más resistentes, más fieles, más consagrados. Cuando leemos la carta a los Romanos en el capítulo número 5, en el verso 3 al 5, dice la Biblia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vea estas palabras claves. Nos gloriamos en las tribulaciones. Nos alegramos, nos gozamos. Hay un regocijo que va mucho más allá de un bienestar momentáneo presente. ¿Le damos la gloria a Dios en medio de las tribulaciones? Sigue diciendo la Biblia, sabiendo que la tribulación, escuche esto, produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí vemos este paralelo, o aquí encontramos este parecido de la lectura de Santiago 1 con Romanos capítulo 5. Ahora el Señor está produciendo a través del sufrimiento, está produciendo completamente, porque el griego nos dice que lo que el Señor está produciendo lo hace de una manera completa, total, de la paciencia. Estas pruebas prueban nuestra fe. Aquella persona que puede mantenerse firme en medio de ellas tendrá en sí misma la grande bendición de la madurez del carácter cristiano. Entonces, hermanos, estamos seguros que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la pérdida y en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, Dios está perfeccionando la vida, el carácter, la fe de su pueblo. Y está llamando a muchos al arrepentimiento. Y el Señor sigue mostrando su mano poderosa, su intervención poderosa en medio de los tiempos. Entonces, si la prueba conduce a la perfección cristiana, entonces debiéramos estar agradecidos con el Señor. Cuando la paciencia tiene su obra completa, el cristiano llega a ser completo y cabal, no quedando atrás en nada. La palabra completo significa o puede traducirse como perfecto, como completo, como terminado, maduro, completo en todo sentido, lleno de virtudes, o ya no, como lo menciona la Biblia, no siendo un neófito. Recuerde que la palabra neófito significa una planta nueva, de fitos, de planta. Entonces, ya no un nuevo creyente, sino un creyente que está creciendo y que está madurando y que se está perfeccionando. Si bien el Señor nos acepta como somos y nos trae a la salvación, bueno, ahí no termina su obra. Él sigue santificando nuestras vidas, sigue perfeccionando nuestro carácter. Entonces, pensar y decir, bueno, Dios me acepta tal y como soy, sí,
pero Dios sigue trabajando. Y la palabra de Dios dice que necesitamos crecer hasta la medida de la estatura del varón perfecto, y que las pruebas traerán madurez, y que debemos producir, que debemos reflejar el fruto del Espíritu Santo. Nos damos cuenta, pues, cuando tenemos ese discernimiento o ese entendimiento espiritual de saber que somos llevados a esta madurez y a este perfeccionamiento, como lo dice su palabra. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vea lo que dice algunas versiones. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Una versión más. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y capaces de obedecer lo que se les ordene. Inmadurez o madurez. Estando plenos o vivir una vida cristiana superficial. El Señor nos está llevando, hermanos, a través de ese dolor, de la persecución, a través de la necesidad o de alguna enfermedad, del dolor de la pérdida. El Señor nos está llevando a esa madurez espiritual, y así debemos entenderlo, así debemos discernirlo. La palabra cabal significa entero, completo, en todas sus partes, algo que no le falta nada, algo consumado. Todo creyente maduro debe anhelar la perfección cristiana, debe depender del Señor, de esa obra perfecta del Espíritu Santo en su vida. Debemos desear ser completos en la doctrina, reflejando el fruto del Espíritu Santo, ser poseedores de esas virtudes cristianas y tener la mente de Cristo, creciendo y madurando hasta la medida de la estatura del varón perfecto. Quiero ahora mencionar el tercer pensamiento. Vea, por favor, el versículo 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo enfrentar entonces el sufrimiento? Debemos enfrentarlo con sabiduría. Para poder enfrentar las pruebas, los sufrimientos, las pérdidas, la persecución, los señalamientos injustificados, el dolor, debemos buscar a Dios, quien es la fuente de toda sabiduría. La sabiduría que procede de lo alto, según el capítulo 3, ahí mismo en Santiago. Para tener la verdadera sabiduría hay que pedirla a Dios. Dios es su fuente y Él es el único que la puede dar. Una sabiduría que sobrepasa la sabiduría humana. Se necesita sabiduría para poder enfrentar la prueba, de saber si estamos en el camino correcto, si estamos actuando de forma correcta, si nuestros pensamientos o nuestras palabras o nuestros argumentos realmente tienen un fundamento bíblico y espiritual, o estamos solamente reaccionando de una manera basada en la naturaleza pecaminosa o en la antigua naturaleza. Solo Dios puede dar la sabiduría para enfrentar el sufrimiento. La verdadera sabiduría
no se alcanza por esfuerzos humanos. Lo único que se requiere es venir al Señor, pedirla con humildad, reconocer que Él es sabio, que Él es bueno, que Él es el único Dios que puede ayudarnos a entender el propósito de la prueba y la manera de cómo podemos entender la intervención de Dios en nuestras vidas. Lo interesante del caso es que Dios se la da a todos los que se la pidan y que no hay ningún reproche. Necesitamos analizar nuestras vidas y saber si hemos actuado correctamente en medio de la prueba, si hemos dicho alguna palabra ofensiva o alguna palabra que sea desagradable delante de Dios. La palabra dice que Él dará la sabiduría. Sinceramente, francamente, abiertamente, con liberalidad. Ahora el carácter cristiano debe afirmarse en la fe, pedirle sabiduría a Dios y no dudando, no vacilando de que Dios está con nosotros y que nos dará la sabiduría para enfrentar el sufrimiento. El último pensamiento que quiero compartir con ustedes, en el verso número 8, dice la Biblia: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que enfrentamos el sufrimiento con gozo, con un enfoque y una perspectiva correcta. Lo enfrentamos con un discernimiento, también un discernimiento correcto. También lo enfrentamos pidiéndole sabiduría a nuestro Dios. Y lo enfrentamos con madurez espiritual. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre que se deja dominar por la incertidumbre de no saber si Dios nos dará lo mejor, si Dios está con nosotros o si Dios tiene un propósito bueno detrás del sufrimiento, o que también puede significar un hombre dividido en su mente. Esta definición me parece muy interesante, un hombre dividido en su mente que no sabe qué pensar ni en qué afirmarse. Un hombre que no está persuadido, convencido de la eficacia de la fe, de la realidad de nuestro Dios y del propósito para nuestras vidas. Este tipo de creyentes tiene una mente doble, como manifestara inmediatamente Santiago en el capítulo 1, en el verso 8. No piense tal persona. Aquí la negación es enfática. De ninguna manera piense el creyente que es de doble ánimo que recibirá, bajo ninguna circunstancia, que recibirá cosa alguna del Señor. Puede traducirse este pasaje como el hombre que tiene doble mente o un alma dividida, un corazón doblado. Esa persona de ánimo dividido, de dos caras, es inestable en todos sus caminos. Inestable, inconstante. Así está el alma de este hombre, de este creyente, está dividida, inestable, inconstante, en desorden constante, en tumulto continuo, dividida contra sí misma. Entonces, cuando estamos pasando por el sufrimiento, debemos tener la plena certidumbre que Dios está con nosotros. El hombre de doble ánimo no está seguro de eso.
Seguramente muchas veces dirá: Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo, Dios no está presente, Dios es injusto. Y de repente dice: bueno, es que debo creer. Eso es lo que nos menciona el versículo número 8. Así debemos nosotros enfrentar a la luz de este pasaje el sufrimiento. Una perspectiva correcta, con un discernimiento correcto, pidiéndole sabiduría a Dios y actuando con madurez espiritual. Concluyo con este pasaje. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo número 1, versos 6 y 7. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Recuerde esto: es nuestra fe la que se pone a prueba, no el amor de Dios hacia nosotros. Cuando estamos en un sufrimiento, no es que debamos dudar del amor de Dios. Dios nos ama perfectamente, pero es nuestra prueba, es nuestra fe la que está a prueba y no el amor de Dios. El sufrimiento traerá grandes beneficios para nuestra vida presente y hasta la eternidad. Pensar de otra manera es tener la vista muy corta. En medio del sufrimiento tenemos la certeza de saber que Dios está con nosotros y que nos estará conduciendo con sabiduría. Así debemos pedirla a Él. Y número 4, la duda es dañina porque nos impide ver que Dios está actuando con benevolencia en nuestras vidas. Pensar así nos llevará, si no pensamos o si actuamos con dudas, con incertidumbre, eso es dañino para nuestras vidas. Y cuando actuamos así es una manera desagradecida y a la vez nos hundirá en una conmiseración. Hermanos, no olvidemos, Dios está con nosotros. No olvidemos, Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. No olvidemos que Dios está dispuesto a darnos la sabiduría para poder actuar, para poder reaccionar, para poder conducirnos correctamente. Y no olvidemos, hermanos, actuar con humildad delante del Señor, con la seguridad, la plena seguridad que Él está con nosotros. Señor bendito, gracias. Gracias porque siempre está con nosotros. Porque siempre, Señor, nos sostiene con su gracia. Y en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio, Señor, de las pruebas diversas que han venido a nuestras vidas, estamos seguros que usted tiene un propósito bueno para nosotros y que nuestra fe será probada como el oro y saldrá reluciente, saldrá purificado, Señor. Ahora, Padre, estaremos reflejando el carácter cristiano y el fruto del Espíritu Santo de una manera más plena y más perfecta. Ayúdenos, Señor. Si nuestra fe ha desmayado, extienda su mano y ayúdenos a levantarnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros y que su palabra nos recuerde la esperanza que usted tiene y que ha preparado para todos los que hemos creído en usted. En Cristo Jesús le agradecemos todo esto. Amén. Enseguida, hermanos, los invitamos a entonar el hermoso canto Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús quien
su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amados hermanos, agradecemos al Señor que nos haya permitido celebrar este culto en su honor. Y le agradecemos a nuestro Señor que Él esté con nosotros, ayudándonos en nuestro diario vivir, fortaleciendo nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe, consolando nuestros corazones. La palabra de Dios dice en la carta de Judas, en el verso número 24 y 25, y terminamos este culto dándole la gloria a nuestro Señor y nuestro Rey. Dice la Biblia: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, así terminamos este culto, dándole la gloria y la honra, todo nuestro agradecimiento y todo nuestro reconocimiento, Señor, porque usted es un Dios bueno, vivo, verdadero y que está con su pueblo. Seguimos, Padre, rogando por cada una de nuestras familias que están pasando en este momento por la prueba, por el sufrimiento. Que usted, bendito Señor, les ayude, les bendiga, les fortalezca,
les dé la sabiduría necesaria para salir adelante, Señor. Gracias porque usted nunca nos abandona. Gracias porque usted ha sido siempre fiel con su pueblo. Le rogamos que bendiga a nuestros niños, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestros adultos mayores. Señor, que bendiga su iglesia, su obra misionera, evangelística, sus ministerios con los ancianos, la enseñanza, la predicación, la alabanza y la adoración, y cada uno de los ministerios de su iglesia, que usted, Señor, muestre sus bondades en medio de nosotros. Gracias, bendito Señor, por estar con su pueblo siempre. Oramos unos por otros y le damos la gloria y la honra en ese nombre poderoso de Jesús. Amén.